Estamos juntos nuevamente para conocer un tema más de nuestro programa Adoración en Familia. El día de hoy nuestro tema es el tema 5 y el título es La espiritualidad de la ley. Bienvenidos. Muy bien, queremos recordarte que durante esta jornada estamos estudiando el libro El discurso maestro de Jesucristo de la escritora Ellen White y también contamos con el material más importante de nuestro estudio, la Biblia. Esperamos que ahí en casa, en la iglesia o donde te encuentres puedas tener estos dos materiales a la mano para participar con nosotros y recordarte también que este es apenas un puntapié inicial para el debate, para la conversación que esperamos que tengas en casa o en tu iglesia, con tus amigos, con tus seres queridos que están acompañando esta programación. Una vez más voy a presentar a mis invitados especiales. Está con nosotros el pastor Alas y Barbosa, el pastor Elio Carnazale y el pastor Adolfo Suárez. Vamos a comenzar pidiendo la bendición de Dios a través de una oración. Pastor Alas, si puede dirigirnos. Padre amado, nosotros suplicamos tu presencia en nuestra vida. En este momento vamos a abrir la Biblia para estudiarla. Suplicamos tu presencia para que nosotros podamos comprender tu voluntad para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y acompaña el texto con el pastor Adolfo Suárez. Amigos, el texto está en Mateo 5:17 que dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Estamos hablando de la espiritualidad de la ley, de una ley que sigue en vigencia. El amor de Dios, la gracia de Dios son importantes, pero el cumplimiento de la ley es la garantía de que estamos en el proceso de la santificación. Así, tomemos en cuenta la ley de Dios. Muy bien, vamos entonces al inicio de esta conversación. Nuestra primera pregunta, pastor Elio Carnazale. La naturaleza de la ley es espiritual. Sin embargo, ¿de qué forma el pueblo de Israel, los guías de la época, judíos e incluso muchas personas de nuestros días obedecían y obedecen hoy la ley? Silvia, es muy interesante prender la atención a esta cuestión para entender de qué ley estamos hablando. Cuando Dios entregó la ley en el Sinaí, Él entregó una ley que ya existía. No ha creado una nueva ley para los hombres, sino una extensión, una dádiva, un don de esta ley celestial que tiene como bases el amor, el principio del amor. Esta ley fue entregada a los hijos de Israel y a toda humanidad. Eso es muy significativo, muy interesante. Y una tristeza que los líderes de Israel y el pueblo no habían percibido la naturaleza espiritual de la ley y se habían conformado con una obediencia formal, externa. Y entonces eso nos hace pensar muchísimo. Ahora, ¿qué nos lleva a esto, pastor? ¿Qué es lo que sucede para pasar de la ley espiritual a una ley simplemente que son reglas, normas? Parece que la conformación externa es más fácil do que un cambio de la naturaleza, una mudanza interior que es necesaria para que podamos vivir bajo este principio espiritual de la ley, ¿no? Así es, pastor. Y pastor Adolfo, se habla también en nuestro estudio sobre la importancia de las leyes. Las leyes rigen el universo. Hay leyes incluso para cada país, leyes universales, leyes mundiales, en fin. ¿Por qué es importante enseñar las leyes de Dios a nuestros hijos? Imaginemos un mundo donde no hay leyes, donde todos hacen lo que quieren. No es un mundo posible y será un mundo muy complejo de vivir. La lectura nos muestra que la ley o las leyes permiten dos elementos fundamentales para la vida. Primero, orden. La ley trae organización. En segundo lugar, armonía. Si todas las personas obedecen, el relacionamiento entre las personas es posible. Así que un hogar
donde la ley de Dios es cumplida, es obedecida, ese hogar promueve entre las personas organización y armonía. Así es. Muy importante entonces recordar estos principios que son principios bíblicos en realidad, son principios espirituales, como lo decíamos, de la ley espiritual. Y Pastor Alas, ¿y qué sucede cuando no cumplimos estos principios? La respuesta es bastante perceptible. Yo creo que sabemos ya lo que va a decir, pero en las familias, ¿cuál es la repercusión de no cumplir las leyes espirituales? Aquellas leyes que el Señor coloca que en realidad son más una protección para nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias? Una tragedia, ¿no? Una tragedia, porque nosotros imaginamos que sabemos cómo conducir nuestra vida. Yo hago porque pienso que sea bueno, pero yo no soy bueno. Si yo no soy bueno, no puedo elegir cosas buenas. Mi corazón no es bueno. Entonces, si queremos de hecho una familia que viva en orden, como dijo el pastor, en armonía, que tenga luchas, evidentemente vivimos un mundo de pecado. El gran conflicto todo el tiempo está acá con nosotros. Pero si quiero mantener mi familia saludable, debo mirar a Dios, mirar su voluntad, sus leyes, e intentar todo el tiempo. No alcanzo a hacerlo, pero con oración, con súplicas, todo el tiempo cerca de Dios, Él puede cambiar mi vida. Porque si no, voy de frente, y la muerte vendrá en mi familia. No solo la muerte física, la muerte eterna también. La destrucción que tenemos que tenemos como blanco del diablo para nosotros todo el tiempo. Entonces, si queremos huir de esto, tenemos que nos conformar con la voluntad de Dios. Silvia, hay una cita en la página 52 donde Elena de White afirma que no hay ni un mandamiento de la ley que no sea para el bien y la felicidad del hombre. Ni un. Tanto en esta vida como en la venidera. Mira, muchas veces no entendemos por qué Dios establece límites o entonces vemos la ley como prohibiciones. Y no es así. El Dios que es un Padre que nos ama tanto, Él establece límites para nuestra felicidad, para nuestra salvación. Y a veces nos cuesta muchísimo entender y aceptar así. Porque tenemos una naturaleza que es dada al pecado y las cosas espirituales no son favorables a eso, ¿no? Imagínate, Silvia, el 7º mandamiento dice, no cometerás adulterio. Ahora imagínate lo que ocurre si el esposo no respeta ese mandamiento, si la esposa no respeta el mandamiento. Va a ocurrir lo que el pastor le mencionó. En vez de felicidad, habrá infelicidad, habrá desconfianza. No será posible confiar en alguien que de repente no ha respetado este 7º mandamiento. Mucha gente piensa, tengo que obedecer los mandamientos. Cuando obedecemos, no provocamos nada positivo en Dios, con todo respeto. La obediencia no es para Dios. La obediencia es para nuestra felicidad. ¿Qué gana Dios con nuestra obediencia? Nosotros ganamos con la obediencia. Por eso la obediencia trae nuestra felicidad. Dios es feliz de cualquier forma, pero nosotros seremos infelices si no obedecemos. Y es muy interesante, pastoral, así en el contexto de los hogares, de la familia, ¿no? Que a los padres, papá y la mamá, necesita primero poner en práctica estos principios y entonces por su ejemplo y también por palabra enseñar a sus hijos, ¿no? Si no, en la familia eso no va a lograr éxito, ¿no? Si el hijo recibe una orden, más ve a su papá haciendo de forma distinta, no va a lograr éxito. Tenemos que vivir esto, el principio con bases en el amor y entonces enseñar por palabra y por ejemplo. Y muchas veces los padres quieren que los hijos les obedezcan, pero no están listos para obedecer a Dios. Entonces no va a pasar nada. Entonces nosotros enseñamos mucho más las cosas que no queremos por nuestro ejemplo do que las cosas que hablamos y no vivimos. Entonces la ley de Dios es como una cerca para protección, como un muro de protección. Si vamos para más allá de estos límites, la muerte llegará. Como nosotros somos ciegos, como nosotros somos personas que son
que no tiene sabiduría, entonces queremos avanzar, voy a hacer como quiero hacer. Todas las veces que yo hago como yo quiero, será malo. No tengo que hacer lo que quiero hacer. Mi tarea es descubrir la voluntad de Dios para vivir según su voluntad. Así alcanzaremos la real felicidad que nosotros buscamos. Si quiere eso, la búsqueda está en la palabra. Muy bien, y Pastor Adolfo, encerrando ya nuestro tema, tal vez quede alguna pregunta ahí con nuestros amigos. ¿Y a partir de qué edad tenemos que comenzar a enseñar la ley de Dios a nuestros hijos? Así que nace, porque de cualquier forma un niño pequeñito no será tal vez capaz de comprender el discurso, pero será capaz de hacer las cosas correctas. En verdad, un hogar obediente empieza, antes de los niños, empieza con papás y mamás obedientes. No apenas la letra de la ley, sino la espiritualidad de la ley. O sea, la obediencia empieza en un relacionamiento de consagración con Dios. Que podamos tener estos consejos, estas palabras presentes y que el estudio del resto de los temas que tenemos en el capítulo de hoy sean placenteros y sean constructivos para ti y para tu familia. Vamos a terminar este espacio con una oración, Pastor Elio. Sí. Enséñanos, Padre, a comprender y a mirar la espiritualidad de la ley y a vivir estos principios en nuestra vida, para entonces compartir con nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos y a quienes más que podamos tener contacto. Bendícenos a nuestros hogares, a nuestros amigos, y para que podamos tener esta comprensión, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.